Asiento, mis hermanos. Estamos leyendo, hermanos, acerca de un hombre, ¿verdad? Que no se habla mucho acerca de este hombre. Y su nombre es Bernabé. No hablamos mucho en las iglesias acerca de este varón, pero que nos enseña muchas cosas, hermanos. Espero que preste atención porque, hermanos, realmente yo he sido grandemente edificado por este hombre, por este pasaje, hermanos, porque es importante reconocer que hay hombres muy llamativos en la Biblia, a los cuales acudimos, ¿no? Vemos este hombre de Dios y lo conocemos como el apóstol Pablo, ¿no? que es un gran siervo de Dios, ha sido grandemente usado. Y cuando hablamos con las personas y decimos, ¿usted conoce al apóstol Pablo? Oh, sí, el que está en la Biblia. Pero si le decimos, ¿usted conoce a Bernabé? Ay, ¿quién es Bernabé? ¿Verdad? No es alguien muy conocido, sin embargo, trabajó al lado del apóstol Pablo, pero él es un hombre, como vimos ahí en el 24, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y él nos va a enseñar esta mañana algunas cosas muy importantes. Como dice en Hechos capítulo 4, vamos a ir a Hechos capítulo 4, hermanos, versículos 36 al 37. Dice la palabra de Dios. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. En el 37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, el nombre de este varón era José, era su nombre de pila, pero los apóstoles lo bautizaron como Bernabé, que significa hijo de consolación, porque, hermanos, en ese tiempo se acostumbraba a cambiar el nombre de las personas según su carácter. Así como Jesucristo cambió el nombre de Pedro, era Simón y le cambió a Pedro, ¿verdad? Porque él era una piedra, le decía Jesucristo. Entonces, de acuerdo al carácter de las personas se cambiaba, se les ponía un sobrenombre. Y en el caso de Bernabé, los apóstoles decidieron ponerle hijo de consolación, Bernabé, porque era ese su carácter. ¿Qué significa hijo de consolación? Hijo de ánimo, de exhortación, de aliento. Y eso era lo que era Bernabé para la iglesia. Entonces podemos asumir, vimos la semana pasada, hablamos acerca de qué, hermanos, de los dones espirituales. Y este era un hombre de dones. Tenía muchos dones. Dijimos que a veces Dios puede dar a alguien un don, dos dones o muchos dones. Al final nos va a pedir cuentas de cada don que tenemos. Pero este hombre tenía muchos dones. Y vamos a ver, por ejemplo, empezando, hermanos, sabemos que este hombre tenía el don de exhortación, porque eso significa hijo de consolación. Luego vemos, como dice la palabra, que era de la tribu de Leví. Era la tribu que servía a Dios. Ellos estaban apartados. La tribu de Leví era una tribu que estaba apartada, ¿para qué, hermanos? Para el servicio al templo. Ellos se encargaban de la música, se encargaban de la transportación de los utensilios del templo. Ellos custodiaban, eran la seguridad del templo y también se dedicaban a la enseñanza. O sea, eran hombres muy útiles para el Señor, separados específicamente para la obra. Y de ahí salían también los sacerdotes, acuérdense, de Aarón era de la tribu de Leví. Y la descendencia sacerdotal venía desde Aarón. Y ellos se dedicaban ya a los sacrificios del templo. Entonces todos estos hombres eran de la tribu de Leví. Y es probable, eso no dice la Biblia, pero es probable que esto haya influido en la formación religiosa de Bernabé. O sea, Bernabé era una persona que tenía conocimiento de las escrituras y tenía una sensibilidad espiritual. Por eso le pusieron hijo de consolación y venía de la tribu de Leví. Ahora, no solamente que era de la tribu de Leví, sino que dice la palabra de Dios que era de Chipre. Vamos a decir Chipre, que era como Nueva York ahora, un lugar de gran movimiento, ¿verdad? Un lugar donde había mucho comercio, había mucha cultura, era como Las Vegas, vamos a decir, hermanos, en Estados Unidos, ¿ok? Un lugar, pues, donde mucha gente se concentraba, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes creencias, ¿verdad? Sobre todo había mucha influencia de la cultura griega. Estaban bajo el gobierno político de los romanos, entonces había mucha mezcla. Entonces podríamos decir que este hombre, Bernabé, aun siendo un hombre sensible espiritualmente, siendo de la tribu de Leví, también era un hombre conocedor del mundo,
O sea, se relacionaba con muchas personas, ¿verdad? Entonces, esto pudo influir también en su capacidad para entender otras culturas. No era una persona cerrada, sino también sabía relacionarse tanto con judíos como gentiles. Entonces, este Bernabé era una persona bastante culta, bastante conocedora. Sabía de culturas, de religiones, y además era una persona sensible, una persona servicial. ¿Okay? Vamos a ver luego que Bernabé dice, vende una heredad y lo entrega a los apóstoles para la obra, ¿verdad? Vemos que era algo voluntario. Nadie obligó a Bernabé. Él era un hombre generoso. Aparte de todas las cosas que vimos, era un hombre que tenía generosidad. Se supone que viviendo en Chipre, él era una persona acomodada económicamente. Era como tener una propiedad aquí en la zona sur, por ejemplo. No cualquiera podía tener eso. Sin embargo, él, en su bondad, agarra esa heredad, la vende y viene a los apóstoles y les pone sus pies para la obra. O sea, tenía un amor también por la obra de Dios. O sea, tenía otro don, que era el don de repartir con liberalidad. Vimos también ese don la semana pasada. Entonces era un don que tenía, hermanos, él de dar de corazón, voluntariamente, como fruto del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces ya estamos conociendo más o menos quién era este hombre. Un hombre bueno, un hombre conocedor, un hombre que sabía de las Escrituras, pero también tenía conocimiento de las diferentes creencias, sabía relacionarse tanto con judíos como gentiles, era un hombre generoso que amaba la iglesia, amaba la obra de la iglesia y estaba motivado por el amor de Dios. Entonces podríamos decir que Bernabé era un hombre que tenía dones, tenía conocimiento, tenía capacidad y sobre todas las cosas, hermanos, y eso es lo que vamos a aprender, es que tenía disposición. Disposición. Porque ¿de qué sirve, hermanos, tener tantas cosas, tanto conocimiento, tantos dones, tantas cualidades, si no estamos dispuestos? Y eso es lo que nos enseña el día de hoy Bernabé. Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros como cristianos, hermanos, estar dispuestos? ¿Para qué? Para ser usados por Dios. Dios ya nos ha dado dones, vimos. Si usted es creyente, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted ya tiene dones espirituales para servir a Dios. Y no solamente eso, tiene talentos, tiene capacidades, unos más que otros. Pero ¿de qué serviría eso, hermanos? Todo lo que tenemos, si no lo ponemos a disposición de la obra de Dios, a disposición del Señor. La disposición es tan importante, hermanos, que eso es lo que nos hace movernos dentro de la iglesia. Eso es lo que nos hace servir al Señor, hermanos. El problema no es el tiempo. El problema no son las circunstancias. El problema no son los problemas rutinarios de la vida. El problema es que no tenemos disposición. No tenemos una disposición en el corazón. ¿Y sabe a qué se debe eso, hermanos? Al pecado en nuestras vidas. No es, hermanos, lo que está afuera, es lo que está dentro el problema. Bernabé era un hombre dispuesto para la obra de Dios. Tenía todas las cosas para servir a Dios, pero de nada serviría eso si él no hubiera tenido una disposición en su corazón para servir al Señor. En 2 de Timoteo, vamos a ver eso, hermanos. Porque cuando hablamos de pecado la gente se asusta y dice, ay, no es una palabra muy dura. No, hermanos. Miren lo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo, en 2 a Timoteo, capítulo 4, versículos 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello del Señor? Conoce el Señor a los que son suyos. Qué hermoso, hermano, saber que Dios me conoce, que Dios lo conoce a usted. Porque usted es de Dios. Si usted se hizo cristiano, si usted recibió al Señor, usted es del Señor, el Señor lo conoce, la conoce. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice? Y apártese de iniquidad. Apártese de todo pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué significa invocar el nombre de Cristo, hermanos? No es solamente decir Señor. Invocar es, hermanos, profesar el nombre de Cristo. Decir que somos cristianos, ¿verdad? Eso es una forma pública de decir soy cristiano. No solamente es decir Señor, sino es asumir la responsabilidad, asumir el hecho con convicción de que somos cristianos. Entonces dice la palabra de Dios, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
¿Qué representa esa casa grande? Es la iglesia. O sea que en la iglesia pueden haber cristianos útiles y cristianos inútiles. Pero dice la palabra de Dios que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas, hermanos? Del pecado, de la iniquidad. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Y qué? Dispuesto para toda buena obra. Ahí está Bernabé, hermanos. Era un hombre dispuesto. Más allá de sus capacidades, más allá de sus recursos, era un hombre dispuesto porque era un hombre santo, santificado, separado para el Señor. Él ya había lidiado con el problema más grande que tenemos nosotros como cristianos el día de hoy, que es el pecado. Es la iniquidad en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a quién? Ah, no, tengo mucho trabajo. No es la familia, es el tiempo. Hermanos, no ese es el problema. El problema es la disposición, la falta de disposición en nuestro corazón. ¿A raíz de qué? Del pecado. Del pecado. Pero ¿qué dice el Señor? Límpiese. Límpiese de estas cosas. O sea, hay solución, hay esperanza. Simplemente que nos limpiemos. Que vengamos al Señor y le digamos, Señor, perdóname, límpiame de este pecado. Quiero tener un corazón dispuesto para la obra, dispuesto para servirte. Posiblemente no tengo muchas capacidades, no tengo muchos recursos como Bernabé, pero tengo un corazón dispuesto para servirte, dispuesto para la obra, dispuesto para ser usado en tus manos. Eso es lo que decía Bernabé. ¿Qué, hermanos? Es muy importante eso. Si renunciamos al pecado, hermanos, ¿qué hace Dios? Dios nos santifica, nos separa, nos capacita, ¿verdad? Porque posiblemente muchos de nosotros no tenemos muchas capacidades o muchos talentos, pero si nos ponemos dispuestos al Señor, Dios nos capacita para la obra y nos hace instrumentos listos para servir. ¿Qué es un instrumento dispuesto, hermanos? Un instrumento dispuesto es algo que está en la caja limpio, como un tenedor, como una cuchara, que usted abre la caja o el cajón y ahí está listo para ser usado. Limpio. Eso es lo que quiere el Señor. Simplemente que estemos dispuestos, que estemos listos para ser usados. ¿De qué sirve, hermanos, que vaya a buscar una cuchara y la cuchara está sucia ahí en el lavabo? Pero no puedo ser usado. Tengo que ser limpio delante del Señor para ser dispuesto, para que Él me use grandemente. Todos los creyentes tenemos, hermanos, la oportunidad, la posibilidad de ser usados en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios cumpla su propósito perfecto en nuestras vidas. No para que nosotros cumplamos nuestros propios planes, sino para que Dios mismo cumpla sus propósitos en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque Él preparó, dice, obras para cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. Para eso nos salvó el Señor, no para que seamos inútiles, sino nos dio tantas cosas, hermanos, capacidades, talentos, dones. ¿Para qué? Para que Dios mismo pueda cumplir, ¿qué, hermanos? ¿Nuestro propio propósito? ¿Nuestros propios sueños? No, sus propósitos. Él tiene planes, tiene trabajo, tiene un lugar para cada uno en la iglesia. Pero Él quiere usarnos, hermanos, quiere limpiarnos para que seamos dispuestos, listos para poder cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios está buscando vasos limpios, instrumentos limpios para su obra. No importa que no sepa cantar mucho, no importa que no sepa manejar la computadora, Dios lo va a capacitar. Usted va a aprender, pero lo importante es que nos limpiemos, que seamos vasos limpios delante del Señor. Hermanos, Dios no santifica a hombres con capacidades, sino que capacita a hombres santos. Aprendimos la anterior semana qué es la santidad. La santidad no es tener alas, no es portarse bien. La santidad es lo que Cristo hace cuando nos convertimos a Él. Él nos limpia, nos separa y nos hace santos delante de Él. Y eso es lo que quiere Dios. Gente santa, gente limpia de pecado para poder usarnos. Y Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios está más interesado en nuestro carácter, hermanos, en nuestra santidad que en nuestros talentos. Entonces, Dios usa gente talentosa. Dios usa gente que no tiene talento. Lo que Dios quiere es instrumentos dispuestos y limpios para ser usados para la obra de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿qué clase de hombre era Bernabé? Vamos a aprender de él, hermanos. No vamos a tardar mucho, pero es importante que aprendamos de él. Ya leímos en Hechos 11:24, que dice la palabra de Dios.
Tres cosas importantes acerca de Bernabé. Dice, porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, dos, y lleno de fe. ¿Okay? La palabra bueno aquí, hermanos, es ágatos, es la palabra griega para bueno, que significa bueno en el sentido más amplio de la palabra. No solamente era que hacía cosas buenas, sino que su carácter interior era bueno, tenía un corazón bueno. Y sus obras reflejaban lo que había en su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos hacer obras buenas, pero sin sentirlo, sin realmente tener el motivo correcto. Podemos hacer cosas buenas por interés, y muchas veces lo hacemos, porque tenemos un interés de por medio, pero esta bondad de Bernabé era una bondad amplia en su corazón. Era bueno porque tenía un carácter bueno. Y ojalá todos, hermanos, pidiéramos un corazón hacia el Señor. Señor, hazme bueno. No solamente para hacer cosas buenas, sino para sentir de verdad, para hacerlo con sinceridad, con honestidad, con un carácter bondadoso. Eso es lo que era Bernabé. Lleno del Espíritu Santo. Bernabé era un hombre que vivía, hermanos, bajo el control del Espíritu Santo. Tenía la llanura del Espíritu, hermano. Ahora, la llanura del Espíritu no es una experiencia emocional. No es decir que el Espíritu viene, se posesiona y me manda a hacer cosas raras. No, es estar bajo el control. No es una experiencia emocional. La llanura del Espíritu no se trata de cuánto del Espíritu tengo, sino cuánto de mí está controlado por el Espíritu Santo. Esa es la llanura del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es tener una vida saturada de la palabra de Dios. Lleno de la palabra de Dios. Memorizando versículos. Atesorando la palabra de Dios. Obedeciendo a Cristo. Una vida de obediencia a Cristo. Una vida que muestre fruto del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una vida con poder, hermanos. ¿Para qué? Para vivir la vida cristiana. Vivir en santidad. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir con gozo. En adoración, en gratitud constante. Decir, Señor, gracias por todo. Me gozo en tu presencia. Estoy feliz de estar en tu iglesia. Estoy feliz de servirte. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. No es ser todopoderoso, no es tener talentos aquí y allá. No, hermanos. Estar dispuesto, gozoso, feliz, adorando al Señor, mostrando el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto? Amor, gozo, paciencia, benignidad, tantas cualidades que tiene el fruto del Espíritu Santo. Eso es estar lleno, y eso era Bernabé. Dispuesto, hermanos, a servir, dispuesto a testificar, a hablar de la palabra de Dios. ¿Y qué dice después? Lleno de fe. Hablamos que la fe es común a todos. Todos venimos a Cristo por medio de la fe. Pero hay un don de fe que es un don sobrenatural. De esas personas que confían, hermanos, de una forma sobrenatural en lo que Dios hace, en su soberanía, hermanos. Es una confianza profunda en Dios. Y Bernabé era esta persona que tenía fe, hermanos. ¿Por qué? Porque él exhortaba. ¿Cómo vas a exhortar a alguien si no tienes fe? Exhortar es animar a alguien. Es decir, hermano, sigue adelante, Dios es poderoso. Dios va a obrar en tu vida, perdón. Dios va a hacer algo especial en ti. Pero si no tienes fe, ¿cómo vas a hablar así? ¿Cómo vas a exhortar? Bernabé era un hombre de fe, hermanos. Un hombre que creía que Dios es poderoso. La fe es confiar, hermanos, en el poder de Dios, aún en las circunstancias más difíciles. Hablábamos de esas personas, hermanos, que tú vas a un hospital, ¿verdad? La anterior semana estábamos hablando de eso. Que hay personas que tienen tanta fe, hermanos, a veces caen en el hospital. Tú vas a visitarlas porque quieres animarlas. ¿Y qué? Tú sales animado. Porque son personas de fe. Personas que te animan. Y así era Bernabé, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe. Ahora, hermanos, ¿cómo usaba Bernabé estos dones? ¿Cómo usaba Bernabé sus talentos, sus recursos? Vamos a Hechos 9:27. Vamos a ver, hermanos, aquí es Pablo, dice. Es interesante esto, hermanos, y es importante. Dice Pablo, cuando llegó a Jerusalén, Pablo estaba apenas tenía 3 años de conversión. Él se convirtió en el camino a Damasco y luego fue llevado por 3 años al Asia, donde él aprendió muchas cosas, ¿verdad? Él aprendió la palabra de Dios. Pero dice, cuando regresó, después de 3 años, a Jerusalén, trataba, dice, miren, lean ahí, dice, cuando llegó a Jerusalén, Pablo, nuevecito, no conocía a los discípulos, trataba de juntarse con los discípulos. Imagínate, llegó, hermanos, a querer hablar con los discípulos, juntarse con ellos, pero dice, todos le tenían miedo.
Y dice, no creyendo que fuese discípulo. Entonces tenían desconfianza con Pablo. Entonces imagínense, Pablo quería acercarse a los discípulos y los discípulos le tenían miedo, tenían desconfianza. Era como nosotros cuando entramos a una escuela nueva, ¿verdad? Cuando éramos niños. Yo experimenté eso. Cuando tenía 10 años pasé de una escuela fiscal a una particular. Hermanos, y cuando entras eres nuevecito, nadie te quiere hablar, te sientes mal, te sientes asustado, ¿verdad? Y hermanos, así eran los discípulos con Pablo, le tenían desconfianza porque ellos decían, no, pues este es un asesino de cristianos, ¿cómo vamos a confiar en él? ¿Quién va a creer en él? Entonces los discípulos estaban desconfiados, ¿verdad? Entonces dice, entonces, vamos a leer en el 27, versículo 27, dice, entonces Bernabé, tomándole, mira qué ternura, hermanos. No solamente le dijo, Pablo, ven, te voy a presentar a los discípulos. Él fue y lo tomó del brazo. Hermanos, qué hermoso. Dice, Bernabé tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Los discípulos lo estaban haciendo a un lado, sin embargo, Bernabé lo toma con amor y va y lo defiende delante de los discípulos. La fe de Bernabé hizo que él pueda creer en el poder de Dios, hermanos, para transformar al hombre más malvado. Esa era la fe de Bernabé. Mientras los demás no creían en Pablo, Bernabé sí creyó. Él creyó que Dios puede transformar al hombre más malvado, así como era Pablo, lo transformó en un cristiano, en un evangelista, hermanos. Eso es lo que hizo Bernabé. Bernabé dijo, el evangelio es para toda criatura. No importa cuán mala sea esta persona, Dios puede transformar esta vida. Eso es fe. Esa es la fe de Bernabé. Todos pueden ser transformados por el poder de Dios. El criminal más grande puede ser transformado por el poder de Dios. ¿Cómo no? Pues Pablo también puede ser transformado por Dios. Yo lo voy a tomar, lo voy a defender, lo voy a poner bajo mis alas, como hizo el Señor. Hermanos, esa era la fe, ese era el amor de Bernabé. Los discípulos desconfiaban de Pablo. Sin embargo, la bondad de Bernabé, su compasión, su empatía, Bernabé se puso en los pies, en los zapatos, perdón, del apóstol Pablo. Él entendió, hermanos, cómo se sentía Pablo delante de los discípulos. Él entendía, Pablo sabía, hermanos, en su conciencia todo lo que había hecho. Él estuvo presente en el asesinato de Esteban. Él estuvo ahí, él aprobó eso. Él persiguió cristianos, él mató cristianos y él sabía en su conciencia, toda esa carga estaba sobre él, aún sabiendo que él había sido perdonado por Cristo, pero él estaba delante de los discípulos que desconfiaban de él. Pero Bernabé se puso en sus zapatos, hermano. Lo abrazó y le dijo, ven, yo te voy a defender, vas a estar conmigo, hermano. Como ese niño, ¿no? Que se acerca al nuevecito y le dice, vamos a jugar juntos. ¿Y cómo te sientes? Ya te sientes más tranquilo, más en casa, hermanos. Así era Bernabé, tenía ese corazón y así tenemos que ser nosotros como cristianos en la iglesia. Cuando ya llegamos a la iglesia, tenemos semanas, meses, nos confiamos, ¿verdad? Empezamos a conocer a los hermanos, pero nos olvidamos, hermanos, de los nuevecitos, de los que vienen. No sabemos cómo vienen las personas de afuera, tal vez cargadas de pecados, y nosotros tenemos que cobijarlos, así como Bernabé hizo con Pablo. Abrazarlos, ponerlos bajo nuestra protección. Ese era el amor de Bernabé. Él reflejaba el amor del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos? Es el consolador. Y si el Espíritu Santo está dentro de mí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que consolar a otras personas también. Tengo que tener el mismo amor, cobijarlos bajo mis alas. Hay mucha gente que viene herida de afuera, hermanos. No solamente incrédulos, viene gente cristiana que está herida, que trae cargas en la mente, en el corazón, en la conciencia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ser como Bernabé. No hacerles a un lado, no hacerles sentir mal, sino abrazarlos, considerándonos a nosotros mismos. Porque nosotros mismos podemos caer en lo mismo. Podemos cometer los mismos errores. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para hacernos a un lado, para despreciar a alguien? Tenemos que ser como Bernabé, con ese corazón bondadoso, amable, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, porque él creía en Pablo. Cuando los apóstoles no creían, él creyó en Pablo. Él creyó, hermanos, en el poder de Dios para cambiar a las personas. Miren, hermanos, vamos a Hechos 11, 22, 30. Capítulo 11, Hechos 11, 22 al 30. Miren el corazón de Bernabé, hermanos. Dice,
llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, llegó a oídos de Jerusalén todo lo que estaba pasando en Antioquía, en otros lugares, hermanos. Cómo los cristianos estaban compartiendo el evangelio, cómo la iglesia estaba creciendo. Todo eso llegó a los oídos de Jerusalén, de donde salió la iglesia. Y dice, y enviaron a Bernabé. Bernabé estaba en Jerusalén en este tiempo. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice la palabra de Dios, cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó, hermanos? Se regocijó, se alegró con gozo y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, lo fue a buscar, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí los reconocieron, hermanos, a los cristianos. Dijeron, estos cristos chiquitos siguen a Cristo, se parecen a Cristo, hacen las cosas de Cristo, los vamos a llamar cristos chiquitos. No era un halago, hermanos, no era un halago. Era algo peyorativo para ellos. Para nosotros ahora sí, hermanos, es algo honroso llamarnos cristianos, para los que creemos en Cristo. Pero en aquel tiempo los llamaron cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque los despreciaban. A estos cristos chiquitos que siguen a su Cristo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque estaban haciendo un impacto grande, hermanos. Como vimos en nuestra lectura bíblica, que dice que fueron esparcidos. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Todo este caos que estamos viendo, hermanos, está bajo el control de Dios, hermanos. Pero esto no significa que tengamos que desanimarnos. Todo lo contrario. Cuando estos cristianos fueron perseguidos, ¿qué hicieron? Fueron esparcidos y fueron predicando la palabra de Dios. Y el evangelio llegó a muchos lugares. Hermanos, Dios está en control de todas las cosas. A veces estamos preocupados qué vamos a comer mañana. Va a haber gasolina mañana, va a haber fruta, va a haber esto, va a haber el otro. Hermanos, estamos pendientes en eso. Dios está en control. Y aún en medio de este tiempo podemos ser hombres como Bernabé. Hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de gozo, regocijándonos. No sabemos, hermanos, qué va a pasar mañana. Pero Dios quiera que esto sirva para seguir predicando el evangelio. Para seguir llevando las buenas nuevas a toda criatura. Cuanto más difícil se pone el tiempo, hermanos, parece que brillará más la palabra. Cuando estamos bien, nadie quiere leer la Biblia. Cuando estamos bien, nadie quiere acercarse a la iglesia. Nadie quiere saber de Dios. Pero cuando vienen los tiempos difíciles, gloria a Dios, todos vienen. Todos quieren saber de Dios. Señor, tengo miedo. Voy a buscar al Señor. Hermanos, gloria a Dios. Si vienen tiempos difíciles, gloria a Dios. Dios está en control. Dios está en control. Dios está cumpliendo sus planes. Y debemos ser, hermanos, como Bernabé, llenos de fe. Dice que Bernabé se regocijaba, se alegraba, como un hombre lleno del Espíritu Santo, veía la gracia de Dios, dice, obrando, y se llenaba ¿de qué? De gozo, hermanos. Por eso Pablo dice, hermanos, no importa el tiempo, dice, regocijaos. Eso dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alegraos, gozaos. Amén. Hermanos, tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos. Somos hijos de Dios. ¿Qué va a mirar la gente allá afuera si nosotros estamos igual que ellos? Desanimados. ¿Y dónde está el gozo de Dios? ¿Dónde está el gozo del Señor? Somos cristianos, somos luz en el mundo, hermanos. Amén. Tenemos que ser como Bernabé, llenos de gozo, regocijarnos. Mañana es un día más. Y ojalá venga Cristo esta noche. Mejor aún, nos vamos con Él. Hermanos, siempre hay un motivo de regocijarse. Cuando estamos con el Señor, cuando estamos con el Espíritu Santo. Bernabé tenía la capacidad de exhortar, vimos ahí que exhortaba a que perseveraran fieles. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Miren, yo necesito que me exhorten, hermanos. A veces yo me desanimo y viene mi esposa y me dice, vamos adelante. Viene un hermano, vamos adelante, vamos a seguir adelante. El miércoles mi hermano Carlos dijo, pastor, vamos a seguir adelante, ¿verdad, hermano? Es lo que necesitamos, exhortación. El pastor necesita ser exhortado, necesita ser animado, como ustedes, hermanos. Yo necesito animarles, ustedes necesitan animarme. Ustedes tienen que ser los Bernabés de la iglesia, hermanos. Los Bernabés de la iglesia, con propósito de corazón. Es lo que leímos, ¿verdad? Con propósito de corazón. No solamente sentimentalismo, no solamente emociones, sino por fe, hermanos. Con convicción. Con propósito de corazón, ¿qué significa? Ser fiel aunque no tenga el deseo de ser fiel. Venir a la iglesia aunque no tenga el deseo de venir a la iglesia. Aunque esté cansado, vengo.
¿Por qué? Porque me guío por mis convicciones, porque lo hago con propósito, de corazón. No con corazón solamente, no con emociones, porque las emociones varían. Mañana puedo tener ganas de hacer algo, al día siguiente no voy a tener ganas de hacerlo, pero soy guiado por mi fe, porque he propuesto en mi corazón, y vamos a hablar la próxima semana, que es proponerse en el corazón. Ser fiel aunque las circunstancias no sean favorables. ¿Cuánta gente no ha ido a la iglesia hoy día porque no hay gasolina o porque no hay alimentos? Están desanimados. Hermanos, hay que seguir adelante a pesar de las circunstancias. Ser fiel, hermanos, en la escasez, en la enfermedad. Gracias a Dios por mi hermana Yandy, podía estar en la cama ahorita durmiendo con su fiebre, pero está aquí, ¿verdad? Tosiendo, pero está aquí. Gloria a Dios por ti, mi hermana. Gloria a Dios por ti. Ella está aquí. Gloria a Dios. Esa es convicción, eso es propósito de corazón. Y ¿saben qué, hermanos? Lo mejor de todo es que ese carácter de Bernabé es lo que traía gente a la iglesia. Dice que muchos se convertían. Él exhortaba a la gente, él animaba a la gente, y muchos al ver el carácter de Bernabé, dice, se añadían a la iglesia. Necesitamos, hermanos, ser esa luz, ser ese ánimo para las personas. Esto muestra que Bernabé era digno de confianza. Miren, hermanos, Bernabé estaba enseñando en Antioquía y la iglesia estaba creciendo. Él era maestro ahí. Dice que la iglesia crecía, pero vinieron los ancianos y le dijeron, ¿saben qué, Bernabé? Tienes que regresar a Jerusalén y vas a llevar una ofrenda. ¿Y qué hizo Bernabé? Él no dijo, no, yo estoy enseñando aquí. Yo estoy aquí en este lugar, aquí la iglesia está creciendo. No, a mí no me van a mover de aquí. No. Bernabé dijo, sí, Señor, yo voy a llevar esta ofrenda a Jerusalén. Era humilde, hermanos. Él no se aferraba al púlpito, no se aferraba a la enseñanza. Él decía, yo voy a servir al Señor. Si me mandan, yo voy a ir de mensajero. Si me ponen a enseñar, yo voy a enseñar. Voy a hacer lo que me digan. Lo que el Señor me mande a hacer, eso voy a hacer. Y él tuvo que llevar una ofrenda a Jerusalén, a Judea, porque había una profecía de que iba a haber hambre. Pero él se puso disponible y dice, yo voy a llevar la ofrenda. ¿Y eso qué significa? Que era un hombre íntegro. Porque esa ofrenda era algo valioso, porque la gente estaba en riesgo de morirse de hambre, pero los ancianos que depositaron esa confianza, digo, tienes que llevar esa ofrenda, Bernabé, a Judea, porque confiamos en ti, confiamos en tu integridad. Eres un hombre honrado y sabemos que no vas a tomar ni un centavo de ese dinero y confiamos en ti. Qué hermoso, hermanos, que alguien te confíe algo así. Que te abran las arcas sabiendo que nunca vas a cometer un pecado como ese de robar dinero. O sea, Bernabé era una persona de confianza, además de todo, hermanos. Era una persona que sabía enseñar, porque dice que enseñaba todos los días en la iglesia. Se quedó por un año enseñando a las personas. Entonces era un hombre que sabía enseñar, era un maestro, tenía el don de la enseñanza. Y enseñaba con paciencia, porque dice que se tuvo que quedar un año en un solo lugar para enseñar a las personas. Hermanos, era un hombre excepcional. Ahora, ¿cómo era Bernabé como predicador y maestro? Y eso es lo que tenemos que aprender también el día de hoy. Dice Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 2. Dice la palabra de Dios. Adelante, hermana, adelante. Qué bendición. Dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces Dios los escogió. Dice, Dios separó a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Para una misión. Ellos iban a salir de misioneros. ¿Saben qué? Dios los llamó. Dios los llamó. ¿Cuántos de nosotros queremos un llamado así? Yo quiero ser útil al Señor, pero quiero que vean esto, hermanos, que es muy importante. Dice la palabra de Dios ahí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué estaban haciendo Saulo y Bernabé cuando el Espíritu Santo los llamó y los apartó? Estaban ministrando a Dios. Estaban sirviendo a Dios. Saben, hermanos, muchos chamacos allá, niños, muchos jovencitos en Estados Unidos, no conozco mucho acá, pero allá se ponen de frente y dicen, quiero servir al Señor, quiero irme a la China a predicar la palabra, pero no están sirviendo en sus iglesias. Están esperando a que Dios les llame para recién ponerse activos en la obra de Dios. No, hermanos. Estos hombres fueron llamados por Dios cuando estaban trabajando para Dios. Estaban ministrando a Dios. Estaban sirviendo a Dios. Entonces Dios dijo, apártenme a esos dos obreros, esos dos hombres de valor. Los he escogido para una obra.
El llamado de Dios viene en medio de la obra de Dios, en medio del ministerio, hermanos. Por eso nunca preguntes, ¿será que el Señor me está llamando si no estás haciendo nada? Tienes que estar sirviendo, hermanos, para que Dios te llame. Te dijo, hijo, me encanta lo que estás haciendo, te voy a separar para esta obra. Tú vas a ser encargado de esto. Tú vas a ir a tal lugar a predicar las buenas nuevas. Le vas a ser un instrumento útil. ¿Y cómo predicaba Bernabé? Esto es hermoso, hermanos. Bernabé dice, vamos a Hechos 13:5. Hechos 13:5. Bernabé como predicador. Capítulo 13, versículo 5 dice, y llegados a Salamina, y esos ya estaban, Bernabé y Pablo ya estaban predicando la palabra, ya estaban en la misión. Y dice, y llegados a Salamina, dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. O sea, anunciaban la palabra. ¿Qué es anunciar? Es proclamar públicamente las buenas nuevas. Es lo que hicimos ayer con mi hermano José Manuel. Pero no nos quedamos aquí orando. Salimos y anunciamos públicamente el evangelio. Con nuestras bocas, con nuestros labios, con nuestras voces. Dijimos, Señor, amigo, amiga, acércate a Dios. Dios ha muerto por ti. Cristo ha muerto por ti en una cruz. Estábamos anunciando. Y esto era Bernabé. Públicamente, hermanos. Hay gente que lo hace en las calles, hay gente que proclama, hay gente que va puerta por puerta, y eso es lo que hacía Bernabé y Pablo. Proclamaban, hermanos, la palabra de Dios. No solamente proclamaban, también dice, vamos a Hechos 14, hay un poquito, Hechos 13 ahí mismo, Hechos 13:43, hermanos, Hechos 13:43, dice la palabra de Dios. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, dice, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. No solamente, hermanos, que Pablo y Bernabé anunciaban el evangelio, sino que persuadían a la gente. ¿Qué es persuadir? Es tratar de convencerlos, pero convencerlos con la verdad. Persuadirlos de una forma pastoral, espiritualmente, hermanos, las buenas nuevas. No es manipular, sino es tratar de convencer, amigo, con denuedo, con convicción. Hay un infierno, hermano, hay un cielo, pero Cristo murió por ti. Acepta, recibe al Señor. Él tiene vida eterna para ti. Eso es, hermanos, convencer. Eso es persuadir. Eso es proclamar. Y no solamente eso, vamos a Hechos 14. Bernabé proclamaba la palabra. Bernabé convencía a la gente con la verdad de una forma honesta. Pero también vamos a Hechos 14. 14, 21 y 22. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, imagínense, muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuchen hermanos esto, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice que Bernabé estaba animando a las personas. Pero ¿qué les decía? Hermanos, hay muchas tribulaciones para entrar al cielo. Hay muchas tribulaciones antes de que venga Cristo. Hay muchos problemas en la vida. Hermanos, y los estaba animando, dice, confirmando la fe. Hermanos, la mejor forma de animar a las personas es predicando la palabra de Dios tal como es. No es endulzándoles el oído a las personas. ¿Saben qué dijo Cristo? En esta vida tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cristo no les dijo, oh hermanos, vengan a la iglesia y todos sus problemas se van a resolver. Vengan a la iglesia, pare de sufrir y van a parar de sufrir. Cristo nunca dijo eso. ¿Sabe cómo animaba Cristo? ¿Cómo animaba verdad a la gente? Saben, vamos a tener aflicción, hermanos. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es renuncia. La vida cristiana son problemas muchas veces. Problemas con la familia, problemas con los amigos del trabajo, desprecio. Pero, hermanos, el fin va a ser bueno. Cristo viene, nos va a salvar, ya no vamos a sufrir en esta vida, pero mientras estemos en esta vida, vamos a tener aflicción. Y así hacía Bernabé con la gente y los animaba. No se rindan. ¿Quién les dijo que la vida cristiana iba a ser fácil? ¿Quién les engañó? ¿Quién les dijo que si das $10 vas a tener $100? ¿Quién les engañó? Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que decirles a las personas que seguir a Cristo no es fácil. Hay que renunciar. Hay que renunciar al mundo, hay que renunciar al pecado.
Hay que renunciar a nuestros propios deseos egoístas. Y eso va a traer problemas. Mucha gente no nos va a querer. Mucha gente nos va a decir intolerantes. Mucha gente nos va a despreciar. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo esto ya ha sido vencido por Cristo en la cruz. Animaos, eso es lo que decía Bernabé. ¿Y qué? Convencía, confirmaba el ánimo de los apóstoles, de los discípulos, de los creyentes. Los animaba con la verdad, hermanos. Era lo más importante. Dice Cristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bernabé exhortaba a los hermanos a permanecer en la fe. Y sobre todo, dice, hablaba con denuedo. No solamente iba y decía, ay, sí, yo soy cristiano. No, yo soy cristiano. Yo me regocijo, soy feliz, soy gozoso. A pesar de las circunstancias, de los problemas, yo me gozo en Cristo. Eso es el denuedo. Es hablar con pasión, con amor, con confianza, con convicción de que somos cristianos. Hablar con gozo, con valor, sin miedo a las consecuencias. Ven, vamos a Hechos 13:46, hermanos. Miren, al 52. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, escuchen hermanos, con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Pablo y Bernabé están hablando a los judíos, pero los judíos no creyeron la palabra de Dios. Entonces dice, mas puesto que la desecháis, que ustedes no quieren creer en Cristo, no quieren creer que Cristo es el Hijo de Dios, y no nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, miren, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundió por toda aquella provincia. Pero los judíos, hermanos, aparte de que no creían, empezaron, dice, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y ¿qué hicieron? Levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos también, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estos hombres hablaban con denuedo, con pasión. No les importaba, hermanos, tenían el valor de Dios, porque sabían que iban a enfrentar persecución. Los expulsaron de la ciudad. Los judíos no creyeron, sus propios hermanos, su propia familia, hermanos, no creyeron en Jesucristo, no creyeron en la palabra. ¿Y qué dijeron? Bueno, ustedes no quieren oír, nosotros nos vamos a ir a aquellos que quieren oír, a los gentiles. ¿Y qué hicieron estos judíos? No se quedaron con eso, sino que empezaron, hermanos, a levantar a la gente en contra de los discípulos, en contra de Bernabé y Pablo. Y al final, ¿qué hicieron? Los expulsaron. Pero esto no cambió el ánimo de los apóstoles, no cambió el ánimo de estos hombres de Dios, no cambió el ánimo de Bernabé. Hablaban con integridad. Bernabé, hermanos, no vendería la palabra de Dios solamente por agradar a los judíos. Hermanos, les dijeron, si ustedes no quieren oír, nosotros nos vamos a ir con los gentiles. Ese era Bernabé, un hombre de integridad, hermanos. Muchos de nosotros tal vez hubiéramos dicho, bueno, no se enojen tanto. Si no quieren creer, pues no crean, no hay problema, pero sigamos siendo amigos. El ecumenismo que hay ahora, ¿verdad? Todos se unen, todos están unidos ahora, todas las iglesias, todas las religiones, todos, hermanos. Todo camino es disponible, todo camino es para el cielo. Simplemente tu fe, yo respeto tu fe, no hay problema. Tú también vas a llegar al cielo si crees en Mahoma, si crees en Buda. Al final todos tenemos un camino. No, hermanos. ¿Qué dijo Bernabé? No, solo es Cristo. Y si no quieren oír ustedes, yo me voy a aquellos que quieren oírle el Evangelio, los que van a aceptar el Evangelio. Él no vendía la verdad. Hablaba con denuedo. ¿Qué es hablar con denuedo? Es hablar con valor. ¿Qué hicieron? Afrontaron la persecución, afrontaron la expulsión de la ciudad y ellos siguieron predicando. No nos quieren escuchar aquí, vamos a ir a otro lugar. Hay gente que quiere escuchar el Evangelio. ¿Y lo hacían qué? Con gozo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu y sabían que estaban obedeciendo a Dios. Ellos estaban obedeciendo a Dios y eso es lo que produce más gozo en el cristiano. Obedecer a Dios. No tanto los sacrificios, hermano. No tanto el dinero, no tanto lo que uno anda de rodillas. Eso no quiere Dios. Dios quiere obediencia. Que hagamos lo que Él quiere, que le agrademos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado, hermanos? Otra gente se va a convertir. Otra gente va a venir a los pies de Dios. Dice que la gente se regocijaba y glorificaba. ¿Qué glorificaba? Lean eso, hermanos. Glorificaban
la palabra del Señor. Eso es tan importante, hermanos, que prediquemos la palabra de Dios. La gente no glorificaba otra cosa, no glorificaba a los maestros, no glorificaban a Pablo, no glorificaban a Bernabé. ¿Glorificaban qué? La palabra que se les estaba predicando, el Evangelio. Por eso tenemos que predicar tal como es el Evangelio, con el infierno, con el cielo, con la condenación, pero también con el perdón de Cristo, con su cruz, con el cielo. Pero hacerle entender a las personas cuál es su condición actual. Hermanos, ese Bernabé no vendía la verdad, ni por gloria personal. Vamos a Hechos 14, hermanos. Versículos 8 al 15. Vamos a ver esto, que es tan importante. Glorificar la palabra de Dios. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Un hombre que estaba ahí, hermanos, que no podía caminar. En el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. O sea, Pablo hizo un milagro, una señal por medio de Dios, y curó a este hombre. Entonces la gente que estaba alrededor, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Están diciendo, Pablo y Bernabé, estos son dioses porque han sanado a este hombre. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, esto es lo importante. Pablo y Bernabé respondieron, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estos hombres, hermanos, no cedieron a la tentación de ser glorificados, de ser exaltados por estos hombres. Ellos querían, hermanos, adorarles porque pensaron que ellos hicieron un milagro al sanar a este hombre. Pero ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Dicen, no, hermanos, nosotros somos igual a ustedes. Conviértanse ya de ese paganismo. Vuélvanse al Dios vivo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Ese era Bernabé, hermanos. Un hombre que daba la gloria a Dios en todo. A pesar de los milagros que Dios hizo a través de él. Él no dijo, oh, pues alábenme a mí. Yo soy el sanador. Yo soy el apóstol que sana. Vengan a mí, yo los voy a sanar. No, hermanos. Él decía, esto lo hizo Dios. Yo soy un hombre como ustedes. Glorifiquemos a Dios. Conviértanse. Ellos no vendieron, hermanos, la palabra de Dios por gloria personal. Ellos glorificaron la palabra de Dios. Glorificaron a Dios. Dios es el que se lleva la gloria y la honra en medio de esto. Bernabé era un hombre determinado, hermanos, a dar la gloria y honra a Dios en todo. Y para terminar, hermanos, Bernabé era un hombre lleno del amor de Dios. Eso es lo más importante. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Que el amor es lo más importante. No importa cuántos talentos tienes. Gloria a Dios por tus talentos. Gloria a Dios por tus dones. Gloria a Dios por tu capacidad. Gloria a Dios por tu bondad. Pero si no tienes amor, no tienes nada. Y gracias a Dios por Bernabé, que tenía el amor de Cristo en su corazón. Quiero que vean este versículo y con esto vamos a acabar, hermanos. Miren, Hechos 13:13. Hechos 13:13. Miren, Pablo estaba con sus compañeros, estaban en la misión. Y dice que arribaron, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, dice, estamos hablando de Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esto es importante, hermanos, porque Pablo estaba con los compañeros, estaban predicando la palabra, y Juan dice que se desanimó y dijo, no, yo me voy a mi casa. No se sabe por qué regresó, pero Pablo no lo tomó bien. Él dijo, este es un cobarde, este hombre, no podemos confiar en este hombre, que se vaya. Y se fue Juan. No se sabe por qué regresó Juan, muchos especulan de que extrañó a su familia, de que le dio miedo porque ir de misionero no era fácil. Entonces él regresó y abandonó la misión prácticamente. ¿Ok, hermanos? Y vamos a ir luego, hermanos, a Hechos 15, 36, 39.
36, 39. Dice la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, o sea, ya habían hecho muchos viajes misioneros, y de repente Pablo le dijo a Bernabé, dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Qué? O sea, Pablo dijo, vamos Bernabé, hemos ido a muchos lugares, regresemos a esos lugares para ver cómo están los hermanos, vamos a ir a verlos. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, al mismo que se había ido, había abandonado la misión tiempo anterior, ¿cierto? Entonces, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, por el mismo amor de Bernabé, ¿verdad? Era un hombre bondadoso. Pero ¿qué dijo Pablo? El que tenía por sobrenombre Marcos, le pusieron Marcos después. Pero dice en el 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. O sea, Pablo dijo, no, a este no lo vamos a llevar porque este es un traicionero, este es un flojo, cualquier cosa, ¿verdad? Pablo no quería perdonar ese pecado de Juan, que los había abandonado antes. No, no lo vamos a llevar a este. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, porque Bernabé quería llevarlo, Pablo no quería llevarlo, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Entonces Bernabé y Pablo se apartaron, y Bernabé dice, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Bueno, al final se separaron Bernabé y Pablo. Pablo porque no quería llevar a Juan, no le perdonó haber abandonado la obra, pero Bernabé sí. Y Bernabé se llevó a Juan y Pablo se fue con Silas. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermanos? El corazón de Bernabé estaba lleno de amor, estaba lleno de perdón. Bernabé era un hombre misericordioso, que entendía, hermanos, el valor de la tolerancia y de las segundas oportunidades. Tenemos que tener ese corazón, hermanos. Dios nos da segundas oportunidades. Ese es el corazón de Bernabé. ¿Qué dice el amor? El amor en 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios 13:7, acerca del amor. Y esto es lo que reflejaba Bernabé en su ministerio. Dice la palabra de Dios acerca del amor. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Pero me pasé el creer, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en este caso, hermanos, el apóstol Pablo no pudo soportar la traición de Juan, sin embargo, Bernabé sí lo hizo. Él entendía, hermanos, el valor de dar una segunda oportunidad a las personas. Y en la iglesia va a pasar eso, hermanos. Muchas personas se van a desanimar, muchas personas posiblemente se van a apartar, pero ¿quiénes somos nosotros para despreciarlos? Tenemos que recibirlos, ser como Bernabé, decir, hermano, hermana, hay una segunda oportunidad para ti. Yo sé que te has apartado, por X o Z, has caído de la voluntad de Dios, pero ¿sabes qué? Dios te va a dar una segunda oportunidad. Ven conmigo, te vamos a dar una segunda oportunidad. Eso es lo que hizo Bernabé con Juan, con Marcos. Y Bernabé veía a través de los ojos de Cristo, hermanos, porque el ejemplo era Cristo. Miren, hermanos, Bernabé no veía al hombre Juan, veía al hombre que se iba a convertir. Él no veía lo que delante de sus ojos estaba, él veía el futuro de este hombre, en lo que se iba a convertir con el tiempo. ¿Qué iba a hacer luego Marcos, hermanos? Este hombre que se apartó y se le dio una segunda oportunidad, ¿qué terminó haciendo? Terminó escribiendo el Evangelio de San Marcos. Si Bernabé no le hubiera dado una segunda oportunidad a este hombre, no tuviéramos el Evangelio de Marcos. ¿Se dan cuenta lo que Dios puede hacer con un hombre que tiene una segunda oportunidad? No podemos negarle a nadie una segunda oportunidad. Si hubiera sido por Pablo, este hombre se hubiera perdido. No estoy hablando mal del apóstol Pablo, pero Dios, hermanos, expresa estas cosas para que aprendamos. Ya que aún el apóstol Pablo pudo equivocarse en ese sentido. Tenía tantas cualidades, pero ¿qué le faltó al apóstol Pablo? Le faltó amor. Le faltó amor en este sentido, en este preciso caso. Pero Bernabé le dio, hermanos, una oportunidad. Y Bernabé mostró los frutos del Espíritu Santo. Y por causa de este amor, de esta bondad, es que luego Juan Marcos, hermanos, escribió el Evangelio. Y este fue testimonio para el apóstol Pablo. No vamos a hablar más del apóstol Pablo porque luego vamos a ver en 2 de Timoteo 4:11.
Segunda Timoteo 4:11, hermanos. Aquí Pablo ya está al final de su vida, está en la cárcel. Muchos lo abandonaron. Vamos a ir ahí, hermanos. Voy a leer un poquito más antes de esta segunda de Timoteo 4:10, ¿verdad? Le dice Pablo a Timoteo, dice, procura venir pronto a verme, porque Pablo ya está en la cárcel, está sufriendo frío, ¿verdad? Y dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. O sea, un discípulo suyo se fue, lo dejó y se fue al mundo. ¿Qué dice el mundo? Se regresó al pecado y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Qué le dice ahí? Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. El mismo apóstol Pablo con el tiempo se dio cuenta de su error. Y yo creo que le agradeció a Bernabé haberle dado esa oportunidad aquella vez. Porque luego el mismo Lucas, el mismo Marcos, fue útil para Pablo en el ministerio. Todo porque se le dio una segunda oportunidad. Todo porque obró el amor de Cristo a través de Bernabé, hermanos. Lo que yo quiero decirles a todos ustedes, hermanos, ustedes son miembros de la iglesia. Tenemos que desarrollar un corazón como de Bernabé. Todos, desde el pastor hasta el miembro más nuevo, tenemos que aprender de Bernabé. A tener ese amor, esa bondad, ese denuedo, esa compasión, esa empatía, hermanos, que en muchas iglesias falta ahora. Alguien cae y ya no hay oportunidad. Alguien peca y ya no hay oportunidad. No, hermanos, hay oportunidad con Dios. Si regresas a sus pies. Si pides perdón. Y como le decía a mi hermano, a veces pasan cosas en la vida que nosotros no entendemos. ¿Por qué me alejé? ¿Por qué caí de la voluntad de Dios? No lo sabemos, pero sabemos que Dios está obrando. Está preparando algo mejor. Yo me alejé un año de la iglesia, hermanos. Yo me alejé un año de la iglesia. Tenemos 16 años en la iglesia. Y un año me alejé en medio de todos mis ministerios. En ese tiempo dirigía el coro, dirigía la orquesta, dirigía la escuela dominical, trabajaba en la oficina de la iglesia y abandoné todo eso, hermanos. Abandoné todo eso. Me desanimé, me cargué de mucho trabajo y dejé todo eso. Pero cuando regresé después de un año, hermanos, mi pastor me recibió con amor. Y me dijo, te voy a dar una segunda oportunidad. Si no hubiera sido eso, hermanos, yo no estaría aquí sirviendo al Señor. Es porque también yo recibí una segunda oportunidad. Con misericordia, con amor. Así obra Dios. Y así tenemos que ser. Regresar a los pies de Cristo, hermanos. Cristo da segundas oportunidades. Cristo le dio una segunda oportunidad a Pedro. Pedro lo negó 3 veces, pero regresó. ¿Por qué? Porque Jesús lo fue a buscar. Él lo fue a buscar. Y regresó a los pies de Cristo. Tenemos que regresar a los pies de Cristo, hermanos. Tenemos que seguir, tenemos que ser como Bernabé. Dios está buscando hombres dispuestos, disponibles, listos para servir al Señor con sus dones y talentos. Dios usa hombres capacitados, como usó a Bernabé, pero también capacita a hombres, como los apóstoles, que eran del vulgo, eran pescadores que no sabían nada, no tenían conocimiento de las palabras, pero aún así Dios los usó, Dios los capacitó. Entonces no son los talentos, no son las capacidades, es estar dispuestos para la obra de Dios. Más que una capacidad, Dios está buscando hombres santos, de carácter piadoso como Bernabé, buenos, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, que comparten el Evangelio con valor, con denuedo, edificando la iglesia con sus dones, exhortando, animando, confirmando a la gente con la verdad. Sobre todo, Dios está buscando hombres y mujeres que tengan el amor de Cristo. El amor de Cristo. Si usted quiere servir al Señor, si usted quiere ponerse en sus manos y aún no conoce a Cristo, hoy es el día, hermano. Hoy es el día de arreglar cuentas delante de Dios. Venir a sus pies. Puede que usted no conozca al Señor. Hoy es el día que diga, Señor, quiero que me salves. Me arrepiento de mis pecados. Yo sé que tú has venido a este mundo, has muerto en una cruz, has sido sepultado, y has resucitado al tercer día. Yo creo en eso. Sálvame. Dios le va a dar vida eterna en este día.
O tal vez usted ya es cristiano, pero tal vez por algún motivo se alejó. Hoy es el día aceptable, dice el Señor. Que regresemos a sus pies, estemos a cuenta, dice el Señor. Él va a limpiar nuestras vidas, nos va a santificar, nos va a hacer instrumentos dispuestos. Tenemos que regresar, tenemos que ser como Bernabé. Vamos a orar, hermanos.